Una de las mayores preguntas de la ciencia es esta: ¿existía algo antes del universo? Según la teoría del Big Bang, nuestro universo nació hace unos 13.800 millones de años, a partir de un estado inimaginablemente caliente y denso, expandiéndose hasta convertirse en el cosmos que observamos hoy. Ese inicio marcó la expansión del espacio, el enfriamiento progresivo y la formación de las primeras partículas y átomos, pero el antes sigue siendo uno de los mayores misterios de la física. Es posible que el tiempo y el espacio nacieran junto con el Big Bang, lo que significaría que preguntar qué hubo antes quizá no tenga sentido dentro de nuestras leyes actuales. Aún así, la curiosidad humana nos obliga a seguir explorando esa posibilidad. Muchos científicos y filósofos se han preguntado si el Big Bang fue realmente el principio absoluto o solo un capítulo dentro de una historia cósmica mucho más amplia. Según nuestro mejor conocimiento actual, el Big Bang marca el tiempo cero, el comienzo del universo tal como lo entendemos. En una fracción mínima de segundo, todo el espacio, el tiempo, la energía y la materia emergieron de un estado inicial extremo. Casi de inmediato, el universo pasó por una fase de inflación rapidísima, expandiéndose más rápido que la luz, no porque algo viajara así dentro del espacio, sino porque el propio espacio se estaba estirando. Un segundo después del Big Bang, el universo era una sopa densa y caliente de partículas. En los primeros minutos se formaron los elementos más ligeros mediante un proceso llamado nucleosíntesis primordial, pero el universo era tan caliente y denso que los átomos no podían estabilizarse. La luz chocaba constantemente con los electrones libres y no podía viajar con libertad. Durante cientos de miles de años, el universo fue como una niebla opaca. Todo cambió unos 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones pudieran unirse a los núcleos y formar átomos neutros. Ese momento se conoce como recombinación. Entonces la luz pudo viajar libremente por primera vez y la niebla cósmica desapareció. Esa luz antigua todavía nos rodea hoy en forma de un tenue resplandor que llega desde todas direcciones. El fondo cósmico de microondas, o CMB, es literalmente una fotografía del universo en su infancia. Observarlo nos permite ver cómo era el cosmos cuando apenas tenía 380.000 años, una edad minúscula comparada con sus 13.800 millones de años actuales. El fondo cósmico de microondas, descubierto en los años 60, ha sido estudiado con cada vez más detalle mediante satélites y telescopios. Sus pequeñas variaciones de temperatura no son aleatorias. Son el mapa inicial de las regiones donde más tarde se formarían galaxias y cúmulos bajo el efecto de la gravedad. En cierto sentido, el CMB es el plano de construcción del universo. También nos ha revelado algo sorprendente. La materia ordinaria, la que forma estrellas, planetas y seres humanos, representa solo alrededor del 5% del contenido total del cosmos. El resto está formado por componentes oscuros y aún misteriosos, aproximadamente un 27% de materia oscura y un 68% de energía oscura. Las observaciones más recientes siguen afinando esta imagen. En 2025, el Atacama Cosmology Telescope presentó algunas de las imágenes más detalladas del CMB hasta la fecha, con una resolución muy superior a la del satélite Planck, además de mostrar con más claridad las diminutas diferencias de densidad del universo temprano. También permitió estudiar la polarización de esa luz antigua, es decir, la orientación de sus ondas. Eso ayuda a reconstruir no solo dónde estaba la materia, sino también cómo se movía. Gracias a este tipo de datos, podemos entender mejor cómo el universo pasó de un estado relativamente uniforme a la compleja red de galaxias que vemos hoy. Después de la recombinación, llegó
una etapa conocida como las Edades Oscuras. El universo ya era transparente, pero todavía no existían estrellas. Solo cuando se encendieron las primeras, quizás entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang, comenzó lo que los astrónomos llaman el amanecer cósmico. Esas primeras estrellas, probablemente muy masivas y de vida corta, iluminaron por primera vez el cosmos y empezaron a agruparse en las protogalaxias. Hoy estamos empezando a observar directamente esa época gracias al telescopio espacial James Webb. Como la luz de los objetos más antiguos del universo se ha desplazado hacia el infrarrojo por la expansión cósmica, Webb está perfectamente diseñado para verla. Desde que comenzó a operar, ha descubierto galaxias que existían apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. En 2025, una de las más lejanas observadas, llamada MOM-Z14, mostró cómo era el universo apenas 280 millones de años después de su nacimiento. Esto ha sorprendido a los astrónomos porque se han encontrado más galaxias tempranas y más brillantes de lo esperado. Eso sugiere que quizás las galaxias se formaron antes y más rápido de lo que predicen nuestros modelos. Estas observaciones plantean nuevas preguntas. ¿Cómo pudieron formarse galaxias tan masivas tan pronto? ¿Fue más eficiente la formación estelar de lo que creíamos? ¿O nuestra comprensión del cronograma cósmico necesita ajustes? Aunque telescopios como Webb seguirán acercándonos cada vez más al origen, hay un límite fundamental. Nunca podremos observar directamente lo que ocurrió antes del Big Bang. Para eso necesitamos teoría. A gran escala, el universo forma una inmensa red cósmica de filamentos, cúmulos y vacíos. Según el principio cosmológico, el cosmos debería verse más o menos homogéneo si lo observamos a escalas suficientemente grandes. Sin embargo, en los últimos años se han descubierto estructuras gigantescas que desafían esa idea. En 2024 se anunció una enorme estructura conocida como el Big Ring, una especie de patrón en forma de anillo con unos 1.300 millones de años luz de diámetro. Cerca de ella se encuentra otra estructura colosal, el Giant Arc, que se extiende a lo largo de unos 3.300 millones de años luz. Son dimensiones mucho mayores de lo que esperaban los modelos estándar. Estas estructuras son difíciles de explicar con la teoría actual. Tal vez sean rarezas estadísticas, coincidencias poco probables en la distribución de galaxias. Pero cuanto más aparecen este tipo de hallazgos, más difícil resulta descartarlos como simples casualidades. Algunos científicos han sugerido que podrían indicar nueva física o condiciones iniciales distintas en el universo temprano. Se ha hablado incluso de cuerdas cósmicas, defectos hipotéticos del espacio-tiempo que podrían haber influido en la distribución de materia a gran escala. Roger Penrose propuso una idea aún más radical, que ciertas estructuras o patrones podrían ser huellas de un universo anterior al nuestro. En su modelo de cosmología cíclica conforme, el Big Bang no sería el principio absoluto, sino la transición entre un universo anterior y el nuestro. En esta visión, cada eón del cosmos daría paso al siguiente. Aunque la mayoría de cosmólogos siguen siendo escépticos con esta propuesta, la simple posibilidad muestra hasta qué punto la pregunta sobre el antes sigue abierta. A estas incertidumbres se suma otro gran misterio, la energía oscura. En 1998, los astrónomos descubrieron que la expansión del universo no se estaba frenando por la gravedad, sino acelerando. Algo desconocido parecía empujar el cosmos hacia afuera. Ese fenómeno recibió el nombre de energía oscura. Durante mucho tiempo, el modelo más simple fue asumir que se trataba de una constante cosmológica, una propiedad fija del espacio. Pero observaciones recientes, como las del proyecto DESI, sugieren que esa energía oscura
podría no ser constante. En 2025, algunos análisis indicaron que su influencia podría haberse debilitado con el tiempo. Si eso se confirma, cambiaría profundamente nuestro panorama del futuro cósmico. La expansión acelerada podría no durar para siempre. La materia oscura sigue siendo otro componente clave y misterioso. Sabemos que parece actuar como un andamiaje gravitatorio que ayudó a formar galaxias y cúmulos, pero nunca hemos detectado directamente sus partículas. Esto ha llevado a algunos científicos a explorar alternativas todavía más radicales. Una de ellas fue planteada por el físico Richard Liu en 2025. Su propuesta cuestiona la idea de un único Big Bang y sugiere que la evolución del universo podría explicarse mediante múltiples mini-bangs o singularidades transitorias que aparecerían y desaparecerían en distintos momentos. En este modelo no harían falta ni materia oscura ni energía oscura en su forma convencional. En lugar de una sola gran explosión inicial, habría varios episodios de creación de materia y energía que afectarían la expansión cósmica en etapas sucesivas. Es una hipótesis muy especulativa, pero interesante porque muestra hasta qué punto la cosmología aún está abierta a cambios profundos. ¿Cómo se podría comprobar algo así? Buscando patrones concretos en la distribución de galaxias o en la relación entre distancia y corrimiento al rojo. Si hubieran existido varios impulsos de expansión, podrían haber dejado huellas sutiles en los datos. Aun si esta teoría concreta no prospera, pone de relieve un punto importante. El modelo del Big Bang, aunque extremadamente exitoso, no resuelve todas las preguntas. Entonces, volvemos al interrogante central. ¿Qué hubo antes del Big Bang? Tal vez nada, si el tiempo mismo comenzó ahí. Tal vez otro universo, si nuestro cosmos es parte de un ciclo. Tal vez una fase previa de contracción seguida por un gran rebote, como sugieren algunos modelos de gravedad cuántica. En ciertas teorías, el Big Bang no sería una creación desde la nada, sino una transición entre estados del universo. Incluso si la energía oscura cambiara y en un futuro la expansión se detuviera o invirtiera, podríamos imaginar un colapso final que diera origen a un nuevo ciclo cósmico.